acude de inmediato. En el ejército, cuando yo hice el servicio militar, para los que son jóvenes y no los acuerdan o no lo saben, aquí hubo un tiempo en el que el servicio militar era obligatorio. Solo eran unos pocos los que eran excedente de cupo o se libraban. Pero en el servicio militar, yo recuerdo que una de las cosas que me recomendaban la familia, los amigos, cuando ibas a entrar allí en el servicio militar era que para voluntario no te ofrecieras nunca. Cuando te preguntaran, voluntario para algo, que tú dijeras, que tú no te ofrecieras. Pero yo, como era siempre de llevar la contraria a todo, pues aquello que me decían, algún voluntario, yo siempre levantaba la mano. Además que ni me lo pensaba, era como un resorte, yo levantaba la mano. Oye, yo no sé a los demás, no sé cuál es la experiencia de los demás, pero cuando yo me ofrecía de voluntario para algo, generalmente me salía bien. Generalmente era para cosas divertidas o para cosas que tenían que ver con no hacer otras tareas. Me acuerdo un día determinado, nos dijeron, voluntarios, necesitamos 12, 15 voluntarios, no sé qué. Y yo fui uno que levanté mi mano, el cabo primero nos sacó, tienen que ir a donar sangre, vayan y donen sangre. Y fuimos a donar sangre. Y nada, fuimos a donar sangre, muy bien. Y resulta que, claro, después de que donas sangre te dan un bocadillo y te dan una Coca-Cola. Entonces salí beneficiado. Y en esto que estaba allí en el autobús donde te sacan la sangre, ¿vale? Y digo, ay, me encuentro un poquillo mal. ¿Quieres otro bocate? Vale. ¿Quieres otra Coca-Cola? Vale. Pues a mí me salía bien lo de ofrecerme voluntario. Y encima a mis compañeros les hicieron, a los que no se ofrecieron voluntarios, les hicieron hacer unos ejercicios físicos muy fuertes, muy duros, que cuando nosotros regresamos, los que habíamos ido a donar y los vimos a ellos, estaban con la lengua afuera y nosotros veníamos de comernos un bocadillo y una Coca-Cola y de haber donado sangre. Después fui otra vez a donar sangre otra vez, que lo pidieron, y al final hasta me dieron una condecoración por donante de sangre. ¿Qué te parece? Toda vez que yo me ofrecía de voluntario en el ejército, siempre salía beneficiado. Ahora, ¿cuáles son las llamadas que recibimos o las peticiones de ayuda o la gente que nos llama? ¿Cuáles son aquellas con las que nosotros respondemos de inmediato? Pues generalmente respondemos de inmediato a aquellas que sabemos que tienen un beneficio para nosotros, o la que responde a una necesidad que nosotros tenemos y que la solventa. Entonces, incluso si tenemos necesidades de hace tiempo, pues generalmente si nos llaman para solucionarlo, nosotros acudimos rápidamente. Si alguien nos llama para darnos un regalo, enseguida diríamos, voy, ¿no? Iríamos corriendo. Los novios que se están enamorando, cuando se llaman, el otro contesta rápidamente porque tiene que enamorar a la joven o la joven al joven. Claro, y evidentemente no entendemos otro tipo de noviazgo ni otro tipo de matrimonio, sino entre un hombre y una mujer, un joven y una joven. O alguien que está enfermo y espera una sanidad. Si lo llaman para decir, oye, que ya tienes la fecha de operación, oye, que tenemos el medicamento que te puede sanar, enseguida iríamos corriendo, iríamos rápidamente. Hay un montón de cosas. Yo conozco algunos que si les dicen, oye, que vengas para comer, voy, irían rápido, ¿no? A mí me llamas para beber Coca-Cola y voy como un loco. Mis hijos dicen que estoy enviciado. Y yo les digo que es vicio de verano, porque después llega el invierno y ya no bebo Coca-Cola. Bebo, pero ya no tiene nada que ver con el verano. Eso es en los casos que queremos algo bueno, pero también, y en esos casos solemos correr porque los necesitamos o porque simplemente cuando los vamos a recibir nos ponemos alegres y acudimos de inmediato. Pero también cuando la llamada es hecha para hacer un esfuerzo o cuando interrumpe algo en lo que estamos involucrados o interesados, algo que nos agrada, que nos gusta mucho, solemos dilatar el tiempo de respuesta. El ya voy. Y el ya voy puede pasar, ¿verdad? Esto le pasa generalmente también a los hijos, ¿eh? El ya voy. El ya voy que cuando llaman, responden o vienen, ya lo has solucionado tú mismo. Generalmente, en ese momento, nos sentimos incómodos porque somos llamados, ¿no? Por ejemplo, hoy estábamos en la comida, estábamos comiendo y mi mujer pidió un voluntario para algo concreto y nadie se ofreció. Claro, en el hilo de la conversación, pues había dejado caer que había que planchar. Y entonces nadie quería planchar, y menos con el calor que hace, ¿no? Al final la convocatoria quedó desierta. ¿Y quién tuvo que planchar? Pues ella.
Entonces, cuando tenemos que hacer un esfuerzo, nos cuesta responder o acudir inmediatamente, pero cuando es algo que encontramos un beneficio, enseguida estamos. Hoy vamos a ver un pasaje de alguien que tiene una necesidad que ser cubierta, pero en la que él clama porque se le responda, y cuando se le llama, acude de inmediato. Es Bartimeo. Vamos a leer el pasaje que está en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Vamos a leer el texto y después explicaremos quién es Bartimeo y por qué es acudir de inmediato a lo que cuando Jesús le llama, ¿vale? Dice así el pasaje. Dice: entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús se detuvo y mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, él te llama. Entonces él, tirando su manto, se levantó y se fue a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Rabí, que yo recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella. Y en esta tarde queremos escucharte a ti, hablándonos a nosotros acerca de cómo acudir a ti de inmediato cuando tú nos llamas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Jericó es otra etapa, otro lugar de parada antes de llegar a Jerusalén, porque Jesús iba de camino hacia Jerusalén, y ya hemos dicho en otras ocasiones, en otros mensajes, que Jesús iba allí para ser entregado y para cumplir el propósito divino con él, entregándose, y también con los hombres, porque él se entregaría y lo haría a favor de los hombres. Y 25 kilómetros es la distancia que hay entre Jericó y Jerusalén. 25 kilómetros le separaban a Jesús del final de su camino. Recordamos esto, ¿verdad? ¿Recordáis cuando os conté que Jesús ya había anunciado a sus discípulos que él moriría, que iría a Jerusalén para morir? Y él empezó un largo recorrido, y en ese recorrido iban sucediendo cosas donde Jesús les iba enseñando a sus discípulos y donde iba actuando también con la multitud. Ir a Jerusalén para la Pascua era todo un acontecimiento. Y los que venían desde fuera de Jerusalén y que no querían pasar por Samaria, pues había una rivalidad grande entre los judíos y los samaritanos, no pasaban por en medio de Samaria, sino que bordeaban la ciudad. Y lo hacían por el borde del río Jordán, que estaba más pegado a la ciudad de Jericó. Mucha gente tenía que ir hasta Jerusalén en la Pascua para adorar. Todos los que vivían en aproximadamente 25 kilómetros hacia el interior, hacia Jerusalén, tenían la obligación en cierta manera de acudir. Pero venían gente de muchos lugares, y los que podían ir, pues iban hacia el lugar, pero otros que no podían ir, se agolpaban en los caminos e iban animando a los peregrinos que iban hasta Jerusalén para celebrar la Pascua, o los iban saludando o los iban despidiendo. Así que si un rabino o un maestro, alguien iba para Jerusalén, generalmente sus discípulos, sus seguidores o los curiosos se pegaban a esos rabinos, porque los rabinos o los maestros iban enseñando cosas acerca de la Pascua o acerca de la ley a todos aquellos que se pegaban de camino a Jerusalén. Así que esto era un poquito para que entendamos qué era lo que estaba sucediendo con Jesús. Jesús estaba rodeado por sus discípulos, estaba rodeado también por seguidores, por curiosos y gente que pasaba por allí y que escuchaban que este era un maestro que enseñaba, y se pegaban a él. Iban para celebrar la Pascua, recordemos, con todo el anuncio de que él había dicho que iba a ser entregado. El tiempo de su sacrificio en la Pascua no es coincidencia. Uno podría llegar a pensar, bueno, es que iba de camino a Jerusalén y qué casualidad que era el tiempo en el que se celebraba la Pascua. No era una casualidad.
que su sacrificio fuera en el tiempo de la Pascua, tiene una simbología para que el pueblo y nosotros mismos también podamos entender qué era lo que Jesús hizo. Recordad lo que se celebraba en la Pascua. En la Pascua se celebraba que Israel había salido de Egipto y que allí había sido libertado de la esclavitud. Y si recordáis, antes de que ellos salieran de Egipto, el corazón del faraón se había endurecido varias veces. Y hasta en 10 ocasiones Dios había mandado una plaga y el corazón del faraón seguía endurecido. Lo que Dios quería hacer era glorificarse. La última de las plagas era la muerte de los primogénitos de todo Egipto. Pero Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo, a Israel, que pintara con la sangre de los corderos, que pintaran los dinteles de las puertas, es decir, los marcos de las puertas, para que cuando el ángel pasara y matara a todos los primogénitos en Egipto, en el pueblo de Israel no hubiera ninguno que falleciera. Después de aquel acontecimiento, el corazón del faraón dijo que se vayan. Había muerto su primogénito, su heredero, él estaba enfadado, dice que se vayan. Y ya sabéis después todo lo que pasó. Aquella simbología de aquella sangre recordaba a Israel que habían sido libertados y que por medio de un sacrificio por el cordero también podían ellos obtener perdón por sus faltas. Entonces iban a celebrar la Pascua con este pensamiento. Y en la Pascua era el único momento en el que se podía hacer un sacrificio para pedir perdón por los pecados personales concretos, pero también por todos los pecados de Israel. Así que el sacrificio de Jesús yendo a Jerusalén en aquel momento no pasa por alto en este tiempo de la Pascua, porque viene a significar que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús se ofrece como el sacrificio y su sangre sirve para poder nosotros ser perdonados. De manera que cuando venga el tiempo de la venida del Señor, Él reconocerá a los que por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús, han sido lavados de sus pecados para ir a vida eterna. Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que en ese entorno en el que nos hemos situado, en ese contexto, en la ciudad de Jericó había un hombre, mendigo, ciego, llamado Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo. Su padre se llamaba Timeo y se piensa que su padre también era ciego. De alguna manera Mateo y Lucas también nos dan algunos detalles que no están en el pasaje que hemos leído en Marcos acerca de lo que sucede con Bartimeo y también con otra persona que está con él y que es ciego y que se estima o se piensa que es su padre. Vale, pero no lo sabemos y me quiero centrar en el pasaje de Marcos por algunas cosas ahí. Así que estaba Bartimeo como cada día pidiendo, y tenéis que recordar que una persona que tiene una enfermedad y que una persona que tiene una dificultad física o que tiene cualquier tipo de situación de salud, se pensaba acerca de esa persona que tenía pecado y que había sido maldito en alguna manera. Por lo tanto, a lo único que estaba destinado, si estaba ciego o si estaba cojo, si estaba manco, era a no valerse por sí mismo, y si no se valía por sí mismo, lo que hacía era que tenía que mendigar. Es posible que todo el mundo ya conociera a Bartimeo, porque siempre estaba tal vez en el mismo sitio pidiendo ayuda a los que pasaban por allí. Así que Bartimeo oyó el ruido de una multitud, oyó el ruido de una gente que iba pasando por allí, y él preguntó: ¿qué es lo que pasa que hay tanto ruido? Hay más gente de lo normal hoy. ¿Qué pasa? Ya sé que es la Pascua, pero se oye mucho ruido. Y le dijeron que era Jesús el que estaba pasando. Y entonces, cuando él oyó que era Jesús, Bartimeo empezó a gritar, empezó a llamar a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo que quería Bartimeo era que Jesús pusiera su atención sobre él, que le mirara. Seguro que Bartimeo había escuchado de este Jesús, seguro que alguien le había contado las historias acerca de Jesús, de los milagros que le había hecho, del poder que él tenía cuando hacía esos milagros. Seguramente la gente que él conocía o alguno que otro le hubiera hablado del mensaje poderoso de Jesús, de las palabras que traía y la salvación que ofrecía en él acerca de Dios. Así que Bartimeo, posiblemente viendo aquella situación, grita desesperadamente pidiendo ayuda a Jesús. Hijo de David, le reconoce con un título mesiánico. Por lo tanto,
al reconocer que de alguna manera era Jesús y que todo lo que había oído acerca de él, lo que viene a decir Bartimeo es que reconoce a Jesús como venido de ¿quién? Como venido de Dios, como que viene de parte de Dios. Así que el secreto que al principio Jesús tenía con sus discípulos de que no dijeran nada a nadie, ya iba camino a la última semana y ya todo el mundo podía empezar a saber quién era él, el Hijo de Dios. Así que era una forma profética de reconocerlo como ungido del Señor, pero también conllevaba una idea equivocada acerca de Jesús como el conquistador. Y si recordáis, ya os hablé de que los discípulos pensaban acerca de Jesús como ese conquistador de fuerza, de poder, que iba a conquistar al Imperio Romano y lo iba a derrotar, y no tanto como el Mesías sufriente que viene a perdonar los pecados de los hombres. Así que allí está esa situación. Jesús camina hacia Jerusalén, Bartimeo grita, la gente le dice que se calle, y posiblemente cuando le están diciendo que se calle, tal vez era por dos razones. La primera de ellas para evitar que las autoridades interrumpieran su camino hacia Jerusalén, el camino de Jesús hacia Jerusalén. Y la segunda cosa que se me ocurre que puede ser es que no fuera Bartimeo una molestia para la gente que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús de camino a Jerusalén, como todos los rabinos hacían en aquel tiempo, enseñando a la gente que estaba cerca de ellos. Nadie impediría, escucha bien, nadie impediría que aquel ciego desaprovechara aquella oportunidad de ser sanado. Nadie lo impediría. Así que lo que hizo Bartimeo, viendo que la gente hacía ruido y encima lo mandaban a callar y que no se había cumplido su objetivo de llegar a Jesús, es gritar más fuerte. Él gritó más fuerte, gritó insistentemente, y lo que estaba manifestando era el clamor, la necesidad de. En el texto, la primera palabra cuando dice que gritó, es que gritó. Pero la segunda tiene que ver con un grito desgarrador, con una necesidad, tiene que ver con un desespero. Cuando Bartimeo grita por segunda vez, aquello es fruto de la desesperación. Bartimeo necesitaba ver a Jesús y que Jesús interviniera en su vida, y no lo iba a impedir nadie. Estaba decidido a encontrarse con Jesús. Lo de él no era un deseo caprichoso como otros lo podían haber tenido, sino que era un deseo fruto de la desesperación por tener un cambio en su vida. Aquel hombre que se dedicaba a la mendicidad, pudiendo ver, se podía valer por sí mismo. No era solamente un cambio de estado en ver y no ver, o no ver y ver. Era un cambio social, era un cambio de relaciones, era un cambio de un montón de cosas, pero sobre todo también era un cambio espiritual y un cambio en cuanto a la esperanza. Así que aquel hombre está decidido. Jesús escuchó aquel clamor de desesperación y contesta a aquel necesitado. Y entonces le dice: traed a ese hombre, traedlo hasta aquí, traedme a Bartimeo. Cuando podemos ver a Jesús teniendo compasión por este hombre, estamos pudiendo ver que una sola persona puede tener toda la importancia para Jesús cuando hay un clamor de desesperación. Y Jesús puede actuar cuando hay un clamor de desesperación. Ese es nuestro Señor. No importa el secreto mesiánico, total, ya iba a ser crucificado, ya él sabía lo que le esperaba en una semana. Así que Jesús atiende a Bartimeo. La expresión ten confianza que hemos visto, la expresión ten ánimo, significa alégrate, te va a recibir. Como si alguien que deseara una entrevista con otra persona lleva tiempo insistiendo y siempre insistiendo y la respuesta siempre es no, pero no se cansa, insiste e insiste. ¿Os ha pasado esto alguna vez en la vida? Alguien que teníais que ver, alguna persona que necesitabais estar delante de él y comentarle cualquier cosa, y por más que intentabas verle y no. Eso me ha pasado mucho en el trabajo con los clientes,
y que a veces había gente que no te podía o no te quería recibir, pero insistías, a veces lo conseguías, a veces no. Me ha pasado también a veces en cosas relacionadas con la iglesia, con el ministerio. Me acuerdo cuando queríamos hacer las campañas evangelísticas en la calle. Ahora hay muchas más facilidades y los ayuntamientos están mucho más abiertos, hay mucha más información, se conoce más quiénes son las iglesias evangélicas, se conoce más lo que hacemos, ¿verdad? Ha ayudado mucho la obra social, pero no quiero pensar que nos conocen solo por la obra social, sino quiero pensar que los ayuntamientos, que algunos nos conocen, empiezan a conocernos por el mensaje que transmitimos, que es salvación en Cristo. No somos una ONG, aunque tengamos ONGs, nosotros somos la iglesia del Señor y el mensaje que tenemos que transmitir debe ser claro. Cristo es el Señor. Y me acuerdo que alguna vez que presentábamos los permisos, estoy hablando de 20 años atrás, estoy hablando de 25 años atrás, generalmente siempre nos decían que no, y entonces me acuerdo que siempre peleábamos, porque siempre esperábamos que nos contestaran que no. Si no nos contestaban, pues entonces era silencio administrativo y hacíamos la actividad evangelística en la calle. Pero si nos contestaban diciendo que no, entonces teníamos que ir a trabajar. Me acuerdo que una vez nos costó mucho, pero conseguimos, a base de buscar opciones, conseguimos hablar con el concejal. Y a pesar de su oposición, conseguimos que nos concedieran hacer la campaña en la calle. Generalmente esto nos sucedió a lo mejor a muchos de nosotros, pero esto le sucedió a Bartimeo. Hace insistencia, pero de repente alguien, sí, ven a verme. Y era Jesús. Así que aquel hombre se alegró y como si alguien que decidiera y que está alegre por eso, suelta todo lo que está allí, posiblemente la recaudación del día por la mendicidad, pero también se quita el manto, la capa, y acude de inmediato a la llamada de Jesús. No fue algo de, a ver que si puedo o no puedo. Corrió hasta donde estaba Jesús y mostró su gozo por ir donde estaba Jesús. No es como el ejemplo que puse antes acerca de los niños cuando los llamas para hacer algo y dicen, ya voy, y no aparecen. No. Bartimeo corrió. Y hay oportunidades que se presentan solo una vez y no se pueden desaprovechar. Bartimeo sabía que aquella era su oportunidad. No habla mucho acerca de Bartimeo. Si intentó en otro tiempo ser sanado o buscar a alguien que le ayudara a poder ver, o si intentó otros métodos o cualquier otra cosa, no hizo nada para eso. No nos dice nada acerca de eso. Lo que sí nos dice es que Bartimeo acudió, que esta era su oportunidad. Y cuando llega a Jesús, pues evidentemente podía haber esperado otra cosa, pero cuando Jesús lo recibe, prueba su fe. Cuando Jesús lo recibe, quiere conocer su necesidad. Quiere provocar la fe en Bartimeo hacia el Señor. Y la pregunta es clara. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Entonces la respuesta de Bartimeo fue clara. Quiero ver. Quiero ser sanado. Bartimeo tenía fe. Y la fe compensaba 100 veces los conceptos que él había tenido acerca de Jesús. ¿Por qué compensaba los conceptos? Porque tal vez tenía un concepto equivocado acerca de Jesús, pensando en él como un conquistador militar y no lo veía como el siervo sufriente. Pero es interesante que no se nos pide, a Bartimeo no se le pedía que fuera totalmente, que comprendiera totalmente quién era Jesús. Lo que se le pedía a Bartimeo era que tuviera fe. Y muchas veces nosotros también estamos en la misma situación. Muchas veces nosotros queremos tener conceptos teológicos para poder entender. Para que se produzca un milagro y para que Dios pueda obrar, no necesitas entender teológicamente un montón de cosas. Lo que necesitas es tener fe. Y después de eso, deja que Dios empiece a obrar en tu vida, que empiece a contarte quién es Él y cómo es Él, y a transformarte. Bartimeo le dijo, maestro mío, la traducción que vimos ahí, rabí, raboni, es una exclamación enfática y de confianza. Confío en ti, maestro. Tu fe te ha sanado, le contestó Jesús, y eso hace referencia tanto a la sanidad del cuerpo como a la sanidad espiritual en su corazón, y que tendría un efecto en la eternidad. En este relato de un necesitado que tuvo fe persistente y que recibió sanidad, y como resultado siguió a Jesús, podemos ver a un Bartimeo que no se va a su casa, sino que no vuelve a su tarea, no vuelve a la mendicidad, no vuelve a la oscuridad en la que estaba,
sino lo que decide es seguir a Jesús camino a Jerusalén. Bartimeo fue agradecido y cuando recibió la vista, siguió a Jesús, porque muchos solo quieren el milagro, pero no quieren seguir a Jesús. Pero Bartimeo no fue así en él. No se fue por su camino cuando se resolvió su necesidad, sino que empezó teniendo una necesidad, siguió teniendo gratitud y acabó por mostrar lealtad al Maestro. Eso es ser un discípulo. Ser un discípulo es que en medio de la necesidad buscas a Jesús, que después le muestras tu gratitud y que le eres leal, que eres fiel con Él. Evidentemente, viendo la historia o viendo el relato, vemos lo que Dios hizo con Bartimeo y nos gozamos. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Aquí tenemos una de las claves para recibir un milagro. ¿Quieres recibir un milagro? ¿Necesitas un milagro en tu vida? Yo necesito, no uno, necesito unos cuantos. Pero, ¿tienes necesidad de un milagro en tu vida? Para que pueda haber un milagro, las claves son primeramente la insistencia, según este pasaje que estamos viendo, la insistencia, entrar a la presencia de Dios, tener fe, por supuesto, estar atento a lo que Él nos dice, a su voz, y ser específico en la petición. Por supuesto, tener agradecimiento. ¿Es esta la actitud que tenemos cuando nosotros necesitamos un milagro? ¿O solo buscamos el milagro en sí? O sea, que se resuelva la situación en sí. ¿Solo necesitamos que se resuelva la situación o como fruto de esa situación y que se produce un milagro, vamos a vivir con agradecimiento y lealtad al Señor siguiéndole? Cuando necesitemos la intervención de Dios, nuestras vidas no pueden dejar de clamar. Si en lugar de clamar buscamos solucionar las cosas por nuestra cuenta, estamos equivocándonos de camino. Puede que se levanten incluso la voz de que te digan, ya no pidas más, o cállate, haz otra cosa. Puede haber gente que diga, tira la toalla, esto ya no tiene solución. Déjame decirte, no tires la toalla, porque para aquel que cree, todo es posible. Lo importante no es la voz de aquellos que tratan de acallar. Lo importante es escuchar la voz de Dios y lo que Él tiene que decir. Eso es la clave. Tenemos una invitación constante para entrar a la presencia de Dios y entremos al lugar donde hay alguien que sabe hacer lo que nosotros no sabemos hacer. Podemos entrar al lugar de la presencia de Dios con confianza porque para Él no hay nada imposible. Así que en este día, si necesitas un milagro, lo que necesitas es mostrar confianza en Dios, tal y como la mostró Bartimeo. Porque al llegar ante Él le dijo, Señor, necesito que hagas esto. Fue específico. Quiero recobrar la vista, Señor. Y allí en el mismo instante, Jesús lo hizo por Él. Pero el pasaje también nos deja unas enseñanzas que tenemos que resaltar. Y la primera de ellas es, acude inmediata y entusiastamente cuando Dios te llama. Déjalo todo y corre a donde Él está. Si el Señor te llama, acude. Son muchas las instrucciones que Dios nos da a nuestra vida. Y son muchas las diferentes respuestas que Él nos da. Pero unos lo siguen solamente para que solucione sus cosas. Y muchas veces cuando Dios lo llama, lo único que dicen es, ya voy, Señor. Ya voy, Señor. Y cuando el Señor sigue llamando, ya voy, Señor. Ya voy, Señor. ¿Saben? Cuando no respondemos a Dios, cuando Él nos llama, lo que le estamos diciendo es que lo que Él nos está ofreciendo, lo que nos está pidiendo, no es tan importante como lo que estamos solucionando, lo que estamos haciendo. Te dije al principio que a veces nos enrollamos tanto con las cosas que cuando alguien nos llama, si estamos ocupados, decimos ya voy y hasta que no lo terminamos, no vamos. Eso nos sucede un montón de veces. Cuando le decimos a Dios, ya iré, Señor, ya voy. Cuando no quiero dejar lo que estoy haciendo a la llamada del Señor, estoy diciéndole que Él no es importante, que lo que estoy haciendo es importante. Y muchas veces lo que estamos haciendo es no perder el tiempo, pero sí enrollarnos en tantas cosas que al final le damos tanta importancia que estamos despreciando el valor de lo de Dios, de lo que Dios nos da. Si Dios te demanda una tarea, no te hagas el remolón.
cúmplela, hazla, sirve al Señor, porque le servimos a Él. Llama al Señor con humildad, mi Señor, y deja que Él te guíe. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Iglesia, nosotros tenemos que responder de la misma manera. La segunda cosa hoy, obedecer es mostrar que amamos a Dios. Si obedecemos es que le amamos. Aprovecha la oportunidad que se te presenta para ir a esa llamada. Cada lectura dedicada del texto bíblico, cada lectura en la que nos volcamos con el texto bíblico a conocer o aprender o a tener una respuesta de parte de Dios. El mensaje del domingo, la palabra de un hermano que nos exhorta o nos anima, todas esas cosas y mucho más son las oportunidades para acudir de inmediato y mostrar nuestra pasión por Dios. Realmente estamos apasionados, obedezcamos lo que Él dice. No despreciemos los consejos sabios de Dios para escoger el camino de la perdición. A veces estamos siempre en la encrucijada y haré lo que me dice Dios o haré lo que yo quiero. Como iglesia no podemos elegir, tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y si todavía no has dado tu corazón al Señor, decide hoy seguir lo que Él te dice y no lo que el mundo te dice. La tercera cosa es, tengamos el valor de dejar el estado anterior para recibir otro mejor. Hay veces que estamos hundidos en nuestro estado, pero no queremos dejarlo porque ya nos hemos hecho cómodos a él. Es nuestra miseria, pero es nuestra miseria con la que nosotros llevamos mucho tiempo y ya somos amigos. Es mi miseria, ya no quiero cambiar ese estado. El Señor nos hace una invitación y tendremos que tener el valor de dejarlo, como lo tuvo Bartimeo. Se marchó, dejó todo lo que estaba allí y siguió a Jesús. Mira, no importa la condición del corazón del que viene a Jesús, porque Él recibe a todos tal y como son. Lo que es importante es el deseo de querer cambiar el presente por una eternidad con Él. Eso es lo importante. No te conformes a lo que vives, iglesia, sino apasionate deseando vivir junto con el Señor y apartado de lo que a Él no le agrada. Si necesitas perdón y un cambio, clama a pesar de los obstáculos, porque los conformistas y los que se cansan se perderán los tesoros que Dios ha preparado para ellos. Si te conformas, si te cansas y dices, bueno, pues al final esta es la situación en la que tengo que estar, pues entonces sabes que te vas a perder lo que Dios tiene para ti. Y por último, cuarta cosa, sé agradecido con Dios y síguele. ¿Dios te ha perdonado? ¿Sí? ¿Has recibido el perdón de Dios? ¿Te ha dado esperanza? ¿Te ha dado la confianza para saber que tendrás vida eterna? Estupendo, magnífico, pero eso no es todo. Saber solamente que somos hijos de Dios no es el todo. La vida cristiana, cuando empezó esa relación con Dios, solo es que acaba de empezar y hay mucho más. Hemos tenido un encuentro que nos ha dado la salvación, pero ahora comienza un camino de transformación y de fidelidad. Necesitamos trabajar eso. Muchas veces son muchos, he visto a muchos que se quedan en la admiración a Jesús y esa es toda la atracción que han recibido acerca de Él. Una admiración por algo que hizo, por algo que mostró, pero no son capaces de agradecerle lo que hizo, siguiéndole y siendo fieles. El cristianismo de verdad empieza con un encuentro con el Señor. Empieza con una reacción a esa llamada del Señor, ven, sígueme. Es una reacción de amor, con la convicción de que Él es la única persona que puede perdonar nuestro pecado y arreglar nuestra necesidad. Es Jesús. Es el Señor, es el Salvador, es el Hijo de Dios. Pero lamentablemente, muchos no han entendido que no basta con tener un encuentro solamente, sino que tiene que haber la alegría de haber estado con alguien que realmente es importante. Yo no sé con cuántos reyes o con cuántos presidentes de qué has estado
con cuántos famosos o con cuántas personas que tuvieran algún renombre has estado, pero quiero decirte algo, si estuviste con Jesús no hay nadie más importante que Él. Y también es necesario el deseo de caminar al lado de Jesús y tener gozo. Si eres hijo de Dios, camina con Él, ten gozo, ten alegría. No importa lo que se encuentra durante el camino o al final de este, sino el gozo de estar con Él. Y cuando me refiero a lo que se encuentra en el camino o al final de este, estoy pensando en Jesús y estoy pensando en Bartimeo. Lo que a Jesús le esperaba al llegar a Jerusalén era sufrimiento, padecimiento. Tal vez lo que le esperaba a Bartimeo era si le seguía hasta Jerusalén y estuvo con él hasta el final, que no lo sabemos. Lo que le esperaban eran pruebas, decisiones, rebelarse y decir soy un seguidor de Jesús o quedarse callado. Y nosotros en nuestra vida hay un montón de cosas que vamos a tener que pasar como sufrimientos y como pruebas. No creo que aquí haya nadie que entienda que el Evangelio es venir a Cristo para ser feliz y que no haya ningún tipo de sufrimiento. Déjame decirte que si te enseñaron eso, lamentablemente te dijeron mal. Pero también, hermanos, como iglesia, observo que son muchos los que siguen sin comprender esto. Somos muy rápidos en acudir de inmediato para obtener el milagro, pero somos perezosos para continuar en el camino. Hay muchos que todavía tienen en su ADN la necesidad de mendigar y de seguir viviendo en la oscuridad. Afortunadamente Bartimeo no hizo eso. Y espero que nosotros decidamos no hacer lo mismo. Espero que nosotros decidamos hacer la voluntad del Señor. Despertemos al gozo de la plenitud de Cristo y vivamos para Él. Vivamos con Él y para Él. Acompañémonos en su caminar. Pero que ¿saben qué? Jesús nos ha dicho que nos acompañaría a Él donde quiera que nosotros vayamos, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él iría con nosotros. Él se ofreció. Y en esta tarde tenemos que enfrentar con madurez este examen al que el Espíritu Santo nos está sometiendo. Y sin duda, solo hay una respuesta que Jesús espera: que le sigamos. Que le sigamos con fidelidad. Que le sigamos con fidelidad. Así que no sé cuál es tu situación en esta tarde. Si lo que necesitas es un milagro, si lo que necesitas es comprometerte con el Señor a decir: Señor, voy a serte fiel. ¿Qué es lo que necesitas en esta tarde? Yo lo desconozco, pero lo que sí sé es que necesitamos responder. Y tal vez hoy, si estás aquí, de todas formas sigues teniendo la necesidad de entender que Jesús sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Acude de inmediato a Él y síguelo. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy recíbele como tal. Dile a Jesús: te necesito en mi vida. Jesús, reconozco que he pecado, que te he fallado. Reconozco que tú eres perfecto y que eres el Cordero que quita el pecado. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador, personal, eterno y todo suficiente. No necesito a nadie más sino a ti. Y no le digas solamente estas palabras, sino dile a Jesús: voy contigo. Y no me quiero alejar de ti. No me quiero separar de ti. Es nuestra decisión hoy. Es nuestra necesidad hoy. Sigo creyendo que Jesús sigue llamando. Y si te está llamando, estás acudiendo de inmediato